Después del divorcio, conocí inesperadamente a Henry, quien había estado enamorado de mí durante 6 años. Inesperadamente, cuando nos volvimos a encontrar, resultó ser una despedida que significaba que nunca nos volveríamos a ver. Henry, por favor espérame un poco más. Al atardecer, un suave resplandor naranja se derramó desde el cielo. Llevé una gran pila de comestibles y volví a casa. En los aniversarios de boda anteriores, siempre nos gustaba hacer viajes juntos. Incluso si las cosas en cuestión eran muy importantes, las dejábamos de lado porque él decía que hoy era el día en que asumía la solemne responsabilidad por mí y que el momento más emocionante de nuestras vidas debía ser bien aprovechado. Pero este año fue diferente. James estaba muy ocupado. A veces no podía comunicarme con él en todo el día y ni siquiera podía verlo en la empresa. La mayoría de las veces parecía muy cansado cuando regresaba y se quedaba dormido en el sofá. Además, hoy tenía un regalo especial para él. Estaba embarazada. Le envié un mensaje de WeChat a James: cariño, vuelve a cenar, no importa lo tarde que sea hoy. Tengo buenas noticias que contarte. No podía esperar para compartir mi felicidad con mis amigos y comencé a lavarme las manos para cocinar. Los platos estaban listos: pez mandarín con forma de ardilla, don porró, pollo braseado con castañas, camarones con salsa de limón, pastel de cerdo desmenuzado, sopa Lee. Conté los platos que acababan de salir de la olla. Todos estos eran los platos favoritos de James. En el pasado, cada vez que tenía tiempo libre, James me molestaba para que cocinara para él. Él siempre me abrazaba tiernamente en la cocina o me ayudaba a cocinar. Luego, poco a poco, se fue ocupando y yo hacía mucho que no cocinaba. Eran casi las 10, pero James todavía no había regresado y no respondió a mi mensaje. No me atreví a llamarlo porque la última vez que no pude esperarlo y lo llamé, su socio comercial lo regañó severamente. Más tarde tuvo que beber mucho para firmar el contrato. Pero tampoco me preocupaba porque James siempre fue muy sensato y era en quien más confiaba. Me senté en el sofá, incansablemente mirando a mi alrededor y esperando. Abracé al gato y acaricié mi barriga que no sobresalía. Me sentía extremadamente feliz. Recordé que en la universidad James me tocó cariñosamente la barriga y me dijo: Olivia, ¿estará nuestro pequeño bebé aquí en el futuro? Sus ojos claros como la tinta me miraron con ternura y yo me sonrojé de timidez. Tendremos 1. 2 personas, un niño y un gato. Esa era la hermosa vida que había imaginado. Y ahora finalmente se había hecho realidad. La pantalla de mi teléfono se iluminó y recibí un mensaje de socorro de James. Yo era su contacto de emergencia. Al presionar el botón de encendido 5 veces, me enviaba automáticamente un mensaje informando su ubicación y una grabación de video. Entré en pánico y rápidamente abrí el enlace para comprobarlo. Si le pasara algo, yo tampoco querría vivir. Cuando lo abrí, mi mente se quedó en blanco instantáneamente. En el video, en medio de los ruidos, se escuchaban los jadeos de una mujer. Cuando moví el teléfono, vi el perfil de James. James, por favor ámame. Bueno, duele. El hombre y la mujer en el video estaban hablando y vi que los ojos de James estaban llenos de ternura. El hotel era el que me había dicho que realmente quería ir. No me atreví a mirar más. Mis manos temblaban tanto que no pude sostener el teléfono con firmeza y se cayó al suelo. El volumen se subió aún más alto. No me atreví a llorar fuerte porque el médico dijo que estaba físicamente débil y el feto estaba inestable. Tenía miedo de perturbar este regalo del cielo. Lo que me dejó aún más devastada fue que conocía a esta mujer. Su nombre era Emma y me había estado intimidando durante 3 años. Hasta el año pasado, ella me golpeaba con la puerta cerrada en el aula. James, que pasaba por allí, puso fin a aquella pesadilla. Cuando James empujó la puerta para abrirla, quedé atrapada en el suelo y no pude moverme. Y la sangre fluía constantemente de mi frente. Yo no tenía padres. Decían que yo era como una persona salvaje que no tenía nada y merecía que me intimidaran. Como no pude resistirme, me acostumbré. Así que no reaccioné en absoluto y ni siquiera grité. Pero James entró en pánico. Él empujó a la persona que estaba encima de mí y me levantó a mí, que estaba a punto de desmayarme, y corrió. En la ambulancia me frotó las manos frías y siguió gritando mi nombre.
un día lo vi y era una persona muy cálida. Al regresar a la escuela, encontró a Emma y la miró con cara oscura. Soy amigo de Olivia. No la toques. Más tarde, me acompañó todos los días, temeroso de que alguien me intimidara cuando él no estaba cerca. Desde entonces, nadie volvió a pegarme y nadie se atrevió siquiera a pedirme ayuda para conseguir la comida. Ahora, al mirar el video que se estaba reproduciendo una y otra vez, mi corazón se estremeció tanto que apenas podía respirar. Me levanté agarrándome del sofá y me dirigí a la mesa del comedor, devorando la comida. Me serví una copa de vino tinto y lo bebí de un trago como si fuera agua simple. En el pasado, nunca bebía alcohol porque sufría de depresión severa. Pero hoy, de repente, recordé que cuando nos casamos, para evitar que yo bebiera, James tomaba todas las bebidas por mí y bebía hasta que le dolía el estómago. No sé cuánto tiempo había pasado, pero el bloqueo de contraseña comenzó a pitar. James encendió las luces. Mirando la comida sin terminar y el vino sin terminar en la mesa, me preguntó, ¿tuvimos algún invitado? Me quedé atónita. Resultó que no recordaba nada. Sonreí y lo miré, intentando lo mejor que pude ocultar mi vergüenza. ¿Estuviste tan ocupado esta noche que ni siquiera tuviste tiempo de revisar tus mensajes? James se quitó la ropa y miró su teléfono. Lo siento, cariño. Hoy había un gran proyecto en la empresa y estaba realmente muy ocupado. Entonces miró casualmente el mensaje de texto, y su mano, que le quitaba la ropa, se detuvo en mitad del movimiento y su cuerpo tembló. Olivia, ¿quieres escuchar mi explicación? James tomó mi mano y me preguntó con cautela. No sabía qué responder. Parecía que decidir si abordarlo o no era asunto mío. Miré a James, cuyos ojos estaban inyectados en sangre, y le pregunté aturdida, ¿cuándo empezó? James bajó la cabeza. El año pasado. ¿El año pasado? Sí. Desde el año pasado se había mostrado mucho más frío conmigo. O bien regresaba tarde de trabajar horas extras o estaba demasiado cansado cuando llegaba a casa. ¿Por qué ella? Hice esta pregunta de mala gana. Los ojos de James se detuvieron. Olivia, ella está sola aquí y me necesita. Te necesito para que llegues a amarme. Ella te necesita, así que vas a amarla, ¿verdad? Lo miré desesperadamente, esperando obtener una respuesta diferente. Pero incluso a mí me pareció patético. Olivia, te amo. Ella solo me necesita. ¿Lo entiendes? De repente me eché a reír. Todo esto me pareció extremadamente ridículo y yo era el payaso. Olivia, no seas así. Te lo ruego. James me miró con ojos rojos. Como si de repente volviera a la vida, me quité de encima su mano y me obligué a levantarme. Quiéreme. Te acostaste con otra mujer. ¿A esto le llamas amarme, James? ¿Crees que soy un tonto? Pensó Dios que había sido demasiado feliz en los últimos 5 años y decidió darme algún castigo para recordarme que yo era una persona sin nadie en quien confiar y que no merecía ningún amor. Me di la vuelta y fui al dormitorio. Destrocé todas las fotos del grupo. Mi corazón estaba tan roto como estas fotos. Mirando la última foto, me quedé perdida en mis pensamientos. Esta fue una foto tomada cuando nos juntamos por primera vez. En ese momento, siempre era un poco tímida y no me atrevía a posar de esas formas tan bonitas. James sabía de mi vergüenza, así que corrió y me abrazó para tomarnos la foto juntos. Con el tiempo, me fui volviendo cada vez más alegre y comencé a registrar mi vida por iniciativa propia. Él siempre me miraba con una sonrisa mientras yo jugaba con la cámara y decía, mi Olivia está cada vez mejor. Hasta hoy había pensado que debía ser que los dioses habían escuchado mi plegaria y me habían dado un amante tan maravilloso, un amante que pudiera caminar de la mano conmigo. Al final no pude soportar romperlo. Las lágrimas cayeron en silencio sobre la foto. James se paró detrás de mí y no se atrevió a avanzar. James, vamos a divorciarnos. Utilicé todas mis fuerzas para simplemente empacar algunas prendas de algodón de invierno. Al final metí esa foto en la maleta y me llevé a mi pequeño gato conmigo. James bloqueó la puerta con una mano, lo que significaba que no me dejaría ir. Dije que la persona que amo eres tú. Al ver su expresión obstinada, de repente pensé en el niño que tanto había querido amar incluso antes de que naciera.
Impulsivamente le pregunté, entonces, ¿puedes cortar el contacto con ella a partir de ahora? La mano de James, que agarraba el marco de la puerta, se aflojó gradualmente. Olivia, ayer fue su primera vez y tengo que hacerme responsable de ella, añadió. No la había tocado antes. No te preocupes. De repente recordé que en el video de ayer él le había preguntado tiernamente si le dolía. Ya no podía soportar el dolor. Lo empujé a un lado y salí. Salí de la zona residencial y James me persiguió. De repente, todo se oscureció ante mis ojos. Casi se me sale el corazón. Mis manos temblaban constantemente y casi la mitad de mi cuerpo estaba entumecido. No podía moverme. Cuando me desperté de nuevo, estaba en el hospital. La enfermera abrió las cortinas opacas. Hice lo mejor que pude para abrir los ojos y vi a James, cuyos ojos todavía estaban inyectados en sangre. Su tono era un poco enojado. ¿Quién te permitió beber? Giré la cabeza y me negué a mirarlo. Entonces James trajo un tazón de sopa medicinal. Bébetelo. Sé buena, Olivia. Todavía no he dicho nada. El bebé en tu vientre aún no está estable. Mantén un buen humor y cuida bien de ti misma y del bebé. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Él sabía que estaba embarazada. Esta sopa medicinal fue hecha por la propia Emma. Si no la bebes, desperdiciarás sus buenas intenciones. James trajo la cuchara de la sopa medicinal a mi boca. En ese momento, mi corazón se llenó de ira y tristeza mezcladas con un sabor amargo y a pescado, haciéndome sentir tan nauseabunda que quería vomitar. Extendí la mano y tiré el cuenco al suelo. Llévatelo. Tengo miedo de que me envenene. Los restos del recipiente salpicaron a una mujer vestida con traje en la puerta y la atmósfera se volvió extremadamente fría. Ella miró a James con ojos rojos y luego a mí. Lo siento, Olivia. La sopa está limpia y no tiene veneno. Mis manos temblaban de ira y no podía decir ni una palabra. James no lo dudó y corrió hacia ella. Revisó cuidadosamente las cicatrices de su cuerpo, temeroso de que yo la hubiera quemado. Lo miré y sentí una sensación al mismo tiempo familiar y extraña. Solía protegerme así, pero ahora estaba protegiendo a la persona que me había intimidado e incluso la amaba. Emma me miró desafiante con una postura de ganadora. Me pareció que acababa de ofender a James. Me miró con tristeza contenida. Olivia, no pienses tan mal de la gente. Me reí. La maldad de la gente no era algo que yo imaginara. Lo había sentido poco a poco durante esos 3 años. No podía respirar y quería sacar la aguja y salir de allí. James me agarró y me pidió que me fuera a casa con él, pero me negué. ¿A dónde puedes ir entonces? Sí, solo tuve una casa pequeña con James. Ahora, la persona en esa pequeña casa ya no era yo. Lo seguí desde mi ciudad natal hasta Shanghái y trabajamos duro juntos. El único amigo que tenía también estaba lejos de mí. Me sequé las lágrimas que estaban a punto de caer. No es asunto tuyo. Emma lo saludó con delicadeza y tomó el brazo de James, escondiéndose detrás de él y mirándome. Olivia, no te vayas. No quise alejar a James de ti. Lo amo tanto. La miré fríamente. ¿Entonces debería agradecerte? Gracias por destruir a mi familia. Dicho esto me fui con el gatito en brazos. James quería perseguirme. Pero cuando vio los ojos rojos de Emma, se giró y la abrazó, susurrándole palabras de consuelo. En ese momento de vacilación, ya había hecho su elección. El viento frío soplaba y la nieve caía en ráfagas. Caminé hacia un taxi mientras sostenía al gatito tembloroso en mis brazos. Conductor, solo doctor adelante. Solo doctor, donde sea. De todos modos, no había ningún lugar que se sintiera como en casa. Señorita, el puente Yampu está más adelante, el conductor me lo recordó. Mi corazón tembló. Conductor, deténgase un momento. Hace años, James y yo llegamos a Shanghái con 2.000 yuanes en nuestros bolsillos. En aquella época éramos jóvenes y llenos de ambición. Aquí pedimos en secreto el deseo de tener una pequeña casa en Shanghái. Entonces empezamos a trabajar duro bajo gran presión. Vivíamos en un sótano oscuro y húmedo.
Compartíamos la comida de una persona entre los dos. Aún así, nunca nos quejamos. Más tarde, después de todo nuestro duro trabajo, tuvimos nuestra propia casa e incluso nuestra propia empresa, ganándonos un lugar en el ámbito empresarial. La noche en que se inauguró la empresa, James me abrazó y soplamos el viento hasta aquí. Mirándome a mí, que estaba cansada, sus ojos estaban rojos. Él dijo, Olivia, te amo. ¿Qué tan felices éramos? Fue como si, incluso si alguien me diera el mundo entero, no fuera tan feliz como cuando estábamos juntos. Pero ahora me quedé aquí sola, como si todo lo que había sucedido antes fuera solo un sueño. En este sueño solo quedé yo. La superficie del agua del puente Yampu estaba tan tranquila como mi corazón muerto. Conductor, ¿le gustaría adoptar este gatito?, pregunté con cautela. Acaricié al gatito dormido en mis brazos y se lo mostré al conductor. Es muy obediente y nunca se enoja. El conductor tocó al gatito y quedó muy contento. Mi hija me ha estado molestando por un gatito. Si confía en mí, señorita, puede dejármelo a mí. ¿Pero por qué no quiere conservarlo? Sonreí. No es que no lo quiera. Me encanta mucho. Pero me voy a otro lugar y no puedo llevarlo conmigo. El conductor asintió felizmente. Bueno. Definitivamente lo cuidaré bien y no permitiré que le hagan daño. Besé a mi gatito por última vez y una sensación de saña brotó en mis ojos. Me miró con los ojos bien abiertos. Era mi único miembro de la familia. Vi al conductor irse y luego me giré y caminé hacia el puente. Al tocar mi vientre, mi corazón se rompió por completo. Tal vez, si saltara, ya no sentiría el dolor. El agua fría del lago recorrió mi rostro y, poco a poco, perdí el conocimiento. Sabía que me estaba despidiendo de James. Tuve un sueño muy largo. En él, alguien con equipo de rescate me sacaba del agua. Pero cuando desperté, descubrí que era real, seguía viva. Había un hombre alto frente a mí, preguntándole al médico sobre mi estado. ¿Estás despierta? Toma algo caliente, me dijo, mientras me entregaba una taza de leche de avena. Le di las gracias en voz baja. No tenía azúcar, justo como a mí me gusta. Me llamo Henry. Soy psicólogo. Olivia, me acuerdo de ti. Había mucha gente entrando y saliendo del hospital. No debió de ser fácil para él recordarme. En aquel momento yo estaba muy enferma y no quería ver a ningún médico. James finalmente consiguió arrastrarme hasta allí, pero me escapé a mitad de camino. Realmente existe una especie de destino entre las personas. La persona que se suponía que debía amarme me empujó desde un acantilado, mientras que un desconocido me rescató del inframundo. En trance, pensé en mi hijo. ¿Cómo está mi bebé? La expresión de Henry se detuvo. Está bien. No te preocupes. Si no quieres volver a casa, puedes compartir apartamento conmigo. Por un momento no dije nada. Henry continuó, no te preocupes, firmaremos un contrato. Solo seremos compañeros de cuarto. Así fue como me convertí en la compañera de cuarto de Henry. Henry estaba muy ocupado con su trabajo. Encontré un nuevo empleo para poder mantenerme, y casi no nos veíamos. James me llamaba y me enviaba mensajes todos los días preguntando dónde estaba. Los días pasaban de forma sencilla y confusa hasta que un día vi una nueva publicación en Weibo de Emma. Ella escribió, gracias por la sensación de seguridad que me diste. La foto era de James poniéndole unos tacones altos. La manera en que la miraba era tan tierna que parecía que sus ojos pudieran derramar agua. Me dolía el corazón. James nunca había hecho esas cosas por mí. La sensación de seguridad que antes me pertenecía ahora se la había dado a otra persona. Respiré hondo y le envié un mensaje por WeChat a James. Encuéntrame en la puerta de la oficina de asuntos civiles a las 8 de la mañana. Ya no tuve valor para mirar el teléfono. Entré en la bañera, el calor me envolvió. Me sumergí en el agua, sintiendo como si me ahogara de nuevo. Sentía que no podía oír nada, excepto el sonido de los latidos de mi corazón. De repente, unas manos grandes tocaron mi cintura y me levantaron. Sorprendida, olí el aroma único a ámbar de esa persona. ¿No te importa tu vida?, preguntó Henry, frunciendo el ceño, con ansiedad.
Mi cabello empapado mojó su cintura, y las líneas de su cuerpo eran claramente visibles. No sabía a dónde mirar, así que giré el rostro, evitando su mirada. Henry agarró una toalla, me envolvió con ella y luego me llevó en brazos al dormitorio. Al ver la tristeza en sus ojos, me aferré a su camisa durante todo el día, sin atreverme a moverme. ¿Lo amas tanto?, preguntó. ¿Cómo lo sabes? Realmente no sabía cómo lo sabía. Nunca se lo había dicho y él nunca me lo había preguntado. Parecía no querer soltarme. En vez de eso, apretó más fuerte mi mano. No hizo más preguntas. Se levantó, me preparó una taza de té de jengibre, dejó una muda de ropa limpia a mi lado y se fue. Cuando terminé de vestirme y salí de la habitación, olí el aroma de la comida. Henry llevaba un delantal y estaba colocando el último plato en la mesa de la cocina. Los platos dulces eran lomo de cerdo, berenjenas con carne picada y los picantes eran raíz de loto crujiente. Todos los platos que solía comer a menudo en la universidad. Come. Después de esto, duerme bien, dijo Henry, mientras me ponía un trozo de lomo en el plato. Ya no quería suicidarme. Solo comía. Me sentí un poco rara por el repentino cambio de actitud de Henry, pero luego pensé que, tal vez como amigo, simplemente no quería verme perder la vida. Mañana iré a divorciarme, dije. La mano de Henry se detuvo. Está bien. A la mañana siguiente, llegué a la puerta de la oficina de asuntos civiles con mis documentos. James ya estaba allí. Parecía mucho más delgado. Una oleada de tristeza invadió mi corazón, pero no me atreví a mostrarla. Olivia, ¿dónde has estado estos días? No respondí y me dirigí directamente hacia la oficina. James me agarró y no me soltaba. No quería que los demás me miraran, así que me solté con fuerza. No. No quiero divorciarme. No lo aceptaré. James, todo ha terminado entre nosotros. Dije esto con voz temblorosa, apretando el puño para no gritar. Apreté los dientes. He tenido un aborto. No habrá más contacto entre nosotros. Déjalo ir. James parecía haber escuchado una noticia terrible y se quedó paralizado. A lo lejos, una mujer hermosa se acercó trotando con una expresión de alegría que no podía ocultar. Sabía que divorciarse hoy no sería tan fácil. Lo siento, Olivia. Espero no molestarte. Además, si acabas de tener un aborto, es como pasar por un mini periodo de confinamiento. Salir con este frío podría hacerte enfermar, dijo Emma con una mirada triunfante. Me ajusté las mangas, que estaban frías. Si no salgo a divorciarme, ¿cómo voy a dejarte espacio también? James soltó la mano de Emma y me miró con los ojos enrojecidos, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Pero luego ella empezó a llorar, diciendo lastimeramente que yo estaba usando mi riqueza y poder para intimidar a una joven que acababa de entrar en la sociedad. Poco a poco, su llanto se volvió más fuerte, atrayendo a una multitud de curiosos. No me defendí. James se apresuró a explicar que yo no era esa clase de persona, que era su esposa legítima. ¿Cómo podía alguien proteger a dos personas al mismo tiempo? Al ver cómo se esforzaba tanto por defenderme, me pareció ridículo. Vámonos. Es hora de las formalidades, interrumpía James. James, como un alma en pena, completó el procedimiento conmigo. Al salir de la oficina de asuntos civiles, ni siquiera lo volví a mirar. Parecía que todo había terminado en mi corazón desde ese momento. Al llegar a casa, Henry estaba sentado leyendo un libro. Me sorprendió que no estuviera trabajando. Antes de que pudiera preguntar, dijo, hoy cambié el turno con alguien. Solo asentí, sin energías para hablar. Justo cuando iba a pedir comida para llevar, Henry se levantó y trajo un tazón de fideos con carne, exactamente como los que me encantaban en la universidad. Preparé un tazón extra, por si acaso. Mientras la sopa caliente fluía en mi boca, me sentí un poco conmovida, salvo por los 4 años en que tuve una buena relación con James, realmente recibí mucha atención. Levanté la vista y estaba a punto de agradecerle a Henry cuando lo encontré tomando una medicina. ¿Estás enfermo?, pregunté confundida. Henry apretó el tapón del frasco de la medicina. No, son solo vitaminas. No pensé mucho en ello.
Terminé los fideos y estaba a punto de volver a mi habitación a descansar cuando un dolor agudo me vino del abdomen. La sangre me corría por el muslo y caía al suelo. Sentía la cabeza cada vez más pesada. De repente, vi a Henry corriendo hacia mí. Olivia, Olivia, no te duermas. Te llevaré al hospital. Cuando volví a abrir los ojos, Henry me tomaba de la mano, de pie junto a mi cama. Bajo su pelo revuelto se veían unos ojos que parecían no haber descansado en mucho tiempo. Apreté su mano inconscientemente. Henry, como si se hubiera despertado de golpe, me sujetó la mano con fuerza, mirándome. Olivia, ¿cómo estás? ¿Sientes alguna otra molestia? Estaba perdida. No sabía por qué me llamaba Olivia con tanto cariño. Estoy mucho mejor. ¿Qué me ha pasado? En los ojos vacíos de Henry, la razón volvió poco a poco. Tendrás un hijo en el futuro. Ahora, lo que tienes que hacer es cuidarte bien. Sentí un vacío repentino en el corazón y toqué mi barriga. Claramente no había mostrado señales de embarazo antes, pero ahora que el bebé se había ido, sentí un vacío en el estómago. No podía creerlo. ¿Se despidió la bebé de mí porque sabía que sus padres se habían separado? Las lágrimas corrían por mi rostro y Henry entró en pánico otra vez. Olivia, no llores. Tendrás un hijo en el futuro. Lo tendrás todo. Henry, quiero ir a casa. Bueno, te llevaré a casa. Henry me puso su abrigo grande y me llevó hacia el estacionamiento. Sintiendo su aliento mezclado con el aire frío, sentí una inusual sensación de paz. Henry, me pareces tan familiar. Solté esta frase sin pensar. Sentí claramente que el cuerpo de Henry se tensaba por un momento. No me respondió, solo presionó su frente contra mi sombrero que estaba a punto de caerse. ¿A dónde llevas a Olivia? Sonó una voz masculina familiar. Después de comprender sus intenciones, mi corazón se apretó tanto que apenas podía respirar. James tomó la mano de Emma y se acercó a mí, luego soltó su mano suavemente. Intentó arrebatarme de los brazos de Henry, pero Henry lo bloqueó. Si ya tienes a una persona a tu lado, deja de pensar en los demás, dijo Henry con una voz tan fría que era aterradora. James abrió la boca, pero no dijo nada. Emma se tocó la barriga y me miró. ¡Qué casualidad! Mi esposo y yo acabamos de salir del control prenatal y te encontramos. Olivia, ¿es este tu nuevo hombre? Controla a tu perro y haz que deje de ladrar. Henry interrumpió a Emma y miró a James con una mirada penetrante, como si estuviera a punto de golpear a alguien. No sentía nada en mi corazón, solo el dolor de perder a mi hijo. Henry, vámonos, dije con voz ronca y gran esfuerzo. Emma, detrás de nosotros, estaba tan enfadada que empezó a maldecir. ¿A quién llamas perro? James, di algo. Alguien está acosando a tu mujer. Para evitar el alboroto de fuera, me puse los auriculares y dejé que Henry me llevara a casa. Me encerré en mi habitación y no salí en varios días. Henry no salía, trabajaba y cocinaba para mi comida tras comida todos los días. No podía comer, pero él nunca me obligaba. Simplemente cocinaba de nuevo cada vez. Repasaba los retazos de mi pasado con James en mi teléfono. Los días en que criamos al gatito juntos, las noches en que estábamos tan ocupados con la empresa que no podíamos conseguir un taxi hasta la medianoche. Parecía que estos recuerdos se habían desmoronado durante esos días. James parecía haberse ido de mi vida y ya no parecía importante. Así que borré todo el contenido, sin dejar rastro. Mi nostalgia se detuvo en el último video. También estuvo la vez que celebré mi cumpleaños en la universidad. James me regaló el primer ramo de flores de mi vida delante de mucha gente. En el video, todavía era joven y tenía lágrimas de felicidad en la cara. James me abrazó y me besó una y otra vez. Sonreí con un suspiro. Cuando era joven, todo parecía tan hermoso. Pensé que lo que guardaba definitivamente duraría hasta el final, y pensé que la gente no cambiaría. Justo cuando estaba a punto de borrarlo, vi a un hombre alto y guapo en la cámara, con un regalo en la mano. Poco a poco amplié la pantalla y no podía creer que esa persona fuera mi compañero de universidad. Henry llamó a la puerta y trajo un tazón de gachas humeantes. Justo cuando estaba a punto de salir, lo agarré.
¿A qué universidad fuiste? Henry se quedó atónito y no dijo nada. A la Universidad de Stanford, ¿verdad? Con razón me llamabas Olivia en tiempos de crisis. Conocías mis comidas favoritas. Sabías que me encantaba la leche de avena endulzada. Y también sabías de mi relación con James. No quise ocultártelo, Olivia. Los ojos de Henry se pusieron rojos. Me enamoré de ti en mi último año de universidad. Pero en ese entonces, no tuve la oportunidad de conocerte y estabas con James. No pude evitar que me gustaras. Así que siempre te observaba en secreto, notaba tus comidas favoritas y las cosas que te gustaban hacer. Pero luego, descubrí que lo que te gustaba era estar con James. Sé todo lo que te pasó después, Olivia. Si James pudiera hacerte feliz, podría alejarme de tu vida para siempre. Pero si te hiciera daño, no podría dejarlo ir. Me quedé allí atónita. Resultó que había alguien que me había estado protegiendo en silencio durante tanto tiempo, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero Henry, no puedo aceptarte ahora mismo. Henry sonrió. Originalmente planeé que nunca me descubrieras. No esperaba estar contigo. No quiero ser una carga psicológica para ti. Después de decir eso, me tocó suavemente la cabeza. Intenté recordar mi vida universitaria, y me pareció que realmente había un chico alto y guapo que siempre aparecía a mi alrededor. En la cafetería donde comía, en cierta clase de educación física, y detrás de cierto asiento, su figura estaba allí. Estaba un poco aturdida, como si Henry fuera alguien a quien conociera de toda la vida. Después de ese día, empecé a comer activamente, esforzándome por vivir mi vida, con ganas de olvidar el pasado y empezar una nueva. Siempre había comidas que Henry me preparaba en el refrigerador o ropa que se había secado en la lavadora. Pero Henry parecía estar cada vez más ocupado, tan ocupado que quizá no lo viera ni una vez a la semana. Y yo parecía depender cada vez más de Henry. Cuando volví del trabajo ese día, preparé una mesa llena de comida. De alguna manera, quería esperar a que Henry volviera. Eran las 10 p.m. Y Henry aún no había regresado. Mientras esperaba, decidí limpiar la sala. En un cajón que nunca había abierto, había un cuaderno reposando tranquilamente. Su contenido era cálido y reconfortante. Escribió muchas cosas que me sucedieron en la universidad, incluyendo los días en que reprobé un examen y los días en que lloré. El cuaderno estaba lleno de esos recuerdos. En la última página, había una línea de palabras: no me gustaba nada estudiar medicina. Pero Olivia tiene depresión y debo hacerla feliz. Mis ojos se enrojecieron de tanto llorar y cerré el cuaderno con manos temblorosas. Resultó que salvarme del agua no fue una coincidencia, y tratarme tampoco. Él había hecho tanto por mí. Pensé que era hora de dar un paso adelante, pero el resultado fue completamente diferente de lo que esperaba. A las 12, Henry regresó. Se sorprendió un poco al verme todavía esperándolo en la mesa del comedor. Olivia, ¿por qué no te has acostado? Le sonreí y le dije, te esperaba para cenar juntos. En la mesa del comedor, Henry comió con gran deleite. La comida de Olivia es realmente deliciosa. Me armé de valor para continuar. ¿Qué tal si cocino para ti de ahora en adelante? Henry dejó de usar los palillos de repente. No pude entender la expresión de sus ojos al mirarme. El hombre que será el esposo de Olivia en el futuro tendrá mucha suerte, pero no seré yo. Después de decir eso, cogió los tazones y los palillos y se fue a la cocina. No lo entendí. Claramente, en el fondo de su corazón me quería. Entonces, ¿por qué fingía no quererme? Lo agarré de la mano y lo llevé de vuelta a la sala. ¿Por qué? Tú me quieres, pero ¿por qué finges no quererme? Si no me amas, ¿por qué me salvaste? Si no me amas, ¿por qué te ocupaste de tantas cosas por mí? Si no me amas, ¿por qué te hiciste psicólogo? Henry apartó la mirada, sin atreverse a mirarme, pero no quería que me evitara. No pude controlar mis sentimientos y lo besé con terquedad. Mis lágrimas se mezclaron con el beso. Los labios de Henry temblaban. Me miró en silencio, con los ojos llenos de tristeza. No me atreví a continuar, pero aún así le pregunté por qué. Henry me acarició el pelo y dijo, Olivia, nuestro destino no está aquí.
Después de decir eso, regresó a su habitación. Me quedé allí sola, sin comprenderlo. Al ver el calor en la habitación, no podía creer que no quisiera estar conmigo. Durante casi un mes, Henry no volvió a casa. No dijo nada, pero sabía que me estaba evitando. Aún así, no pudo evitar recordármelo, tomar mis medicamentos, hacer ejercicio y no ser perezosa todos los días. Esa tarde, estaba leyendo en casa cuando sonó el timbre. Hola, ¿es usted la señora de Henry? Por favor, firme la entrega urgente. Me sonrojé un poco. En mi corazón, pensé que ya no era su esposa, pero que algún día lo sería. La dirección del centro era el hospital. Sentí que algo andaba mal. Abrí el paquete. Dentro había varios frascos de medicamentos y agujas de inyección de diferentes tamaños. Tenían palabras que no pude entender. Pensé que tal vez eran algunos medicamentos nuevos que necesitaba el departamento de psicología. No le di mucha importancia y simplemente busqué en internet qué tipo de medicamento era. Me temblaban las manos. Un dolor inmenso me recorrió el pecho. En un instante, se me saltaron las lágrimas. Eran medicamentos para el cáncer de estómago. Este tipo de medicamento requería que el paciente se sometiera a inyecciones a largo plazo para prolongar su vida. Con razón encontré las agujas cuando limpié la habitación de Henry. Con razón dijo que estaba tomando vitaminas cuando lo vi tomando medicamentos. Con razón había estado fuera tanto tiempo. Me quedé acostada en la mesa, llorando desconsoladamente. Mi teléfono vibró. Era una llamada de Henry. Contesté apresuradamente y mis sollozos ahogados no pudieron disimularse. Henry lo oyó. ¿Qué te pasa? La voz de Henry se volvió seria. Antes de que pudiera hablar, Henry dijo, todo tiene solución. No llores. Vuelvo ahora. En poco más de 10 minutos, Henry corrió delante de mí. Las marcas de las agujas en su mano aún sangraban. Normalmente tardaba media hora en llegar a casa desde el hospital. No sabía cómo soportaba el dolor y conducía de vuelta tan rápido. Cuando Henry vio el paquete express abierto sobre la mesa, lo comprendió todo. Sonrió y me abrazó. No pasa nada, Olivia. No llores. Estoy bien. Me escondí en sus brazos y lloré aún más fuerte. La gente es muy tonta. Solo cuando están a punto de perder algo se acuerdan de apreciarlo. Estaba demasiado cansada para llorar y me quedé en los brazos de Henry, mirándolo sin querer apartar la mirada ni un segundo. Estaba mucho más delgado que cuando nos conocimos y tenía las cuencas de los ojos más hundidas. No hacía quimioterapia, así que usé mis contactos para encontrar al mejor médico de Shanghái. Me dijo, Olivia, no tengo cura. No malgastes tus esfuerzos. De repente recordé la caja de medicinas de hoy. Era una medicina nueva y especial y aún estaba en fase de prueba. ¿Funciona la nueva medicina?, le pregunté a Henry. Henry guardó silencio un rato y luego dijo, sí. Por fin, recibí buenas noticias. Sostuve el rostro de Henry entre mis manos y lo miré feliz. De acuerdo, entonces tu novia Olivia te supervisará para que tomes tus medicinas y te pongas las inyecciones a partir de hoy. Tienes que ser obediente. Henry me miró. Justo cuando estaba a punto de decir algo, lo besé para que no hablara. Una lágrima rodó por la mejilla de Henry y lo consolé como él solía consolarme. Henry, no me evites más. Ya que nos amamos, debemos responsabilizarnos el uno del otro. Ninguno de los dos debería ser un desertor, ¿de acuerdo? Una leve sonrisa apareció en el pálido rostro de Henry. De acuerdo, escucharé a Olivia. Sabía que Henry me amaba y me respetaba aún más. Sabía que si no estaba de acuerdo, sufriría mucho. Durante un mes, me quedé en casa con Henry, observándolo tomar sus medicamentos y ponerse las inyecciones. Hasta que un día, el medicamento especial no llegó a tiempo y se cortó el suministro. Hoy es el 5º aniversario de mi matrimonio con James, pero él no volvió a casa en toda la noche. Pasó la noche con la persona que solía intimidarme. Dijo que anoche fue su primera vez y que tengo que hacerme responsable de ella. Henry se acurrucó en la cama, sufriendo de dolor, y yo no podía compartir su dolor en absoluto. Le pregunté a Henry con voz sollozante, ¿por qué no llegaba el medicamento? Henry me tomó la mano, temblando,
con el rostro pálido como la muerte. El medicamento ya no funciona. No lo necesitamos, Olivia. No tengas miedo. No lo podía creer. Salí corriendo de la habitación y encontré el envío express anterior. Encontré el número de contacto. Hola, soy del grupo James. Caí al suelo al instante y no pude recuperar la cordura durante mucho tiempo. El grupo James era la empresa que James y yo habíamos trabajado duro para construir. Después del divorcio, me retiré del grupo y ya no supe nada más. Lloré y le pregunté a Henry, ¿James canceló tu calificación como paciente de prueba? Henry me secó las lágrimas. Tonta, es inútil. No me queda mucho tiempo, tome la medicina o no. Miré su rostro cada vez más demacrado. Estaba tan débil. Recordé lo sano que estaba cuando me salvó del agua. Sentía como si miles de hormigas me royera el corazón. No te preocupes. Sin duda te conseguiré la medicina. A pesar de la desilusión de Henry, después de enviarlo al hospital, fui a la compañía de James. La persona que me recibió fue Emma. La aparté y entré por la puerta. Conocía mejor esta compañía que ella. Emma estaba tan enfadada que abrió mucho los ojos. Solo recuperó la sonrisa cuando salió James. Olivia, ¿qué haces aquí? James no pareció sorprendido por mi llegada. ¿Detuviste el suministro de la medicina de Henry?, pregunté directamente. James respondió con calma, sí, no se la merece. Conocía la personalidad de James. Una vez que tomaba una decisión, nunca la cambiaba. Por el bien de Henry, intenté ajustar mi tono. Te lo ruego, dame la medicina. James estaba como una bestia, repentinamente enfurecida. Me rugió, Olivia, me estás rogando por alguien que simplemente apareció. Lo miré con calma. No apareció de la nada. Me ha amado durante 6 años. Te lo ruego. Dame la medicina por el bien del hijo que perdí por tu culpa. James me miró con desdén. Abortaste sola. ¿Cómo puedes culparme? Apreté los labios. Me flaquearon las rodillas y quise arrodillarme y suplicarle. De repente, un par de manos me levantaron. Era Henry. Detrás de él estaba su maestro. Henry me abrazó y me dijo con cariño, Olivia, vámonos a casa. No, quiero traerte la medicina. Quiero que vivas. La maestra me miró con impotencia. Hija, no desperdicies tus esfuerzos. Ni siquiera con la medicina más poderosa hay forma de salvar a Henry. Sentí como si hubiera caído en un abismo inmenso. Pero no podía derrumbarme. Ya que las cosas estaban así, quería que Henry fuera feliz cada día que estuviera conmigo. Lo consentía en todo, siempre y cuando no me dejara. Dejé que Henry me llevara lejos. Aunque James estaba volviendo loco, no miré atrás. Cada día después de eso, deseaba que el tiempo transcurriera más despacio. Quería tener más tiempo para estar con Henry. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la primavera. Pero la salud de Henry no mejoró con la llegada de la nueva primavera. En el hospital, solo estábamos Henry y yo. Poca gente vino a visitarme. Olivia. Henry me llamó por mi nombre. Me miró con profundo cariño y acarició mis cabellos sueltos una y otra vez. Olivia es la persona más hermosa que he conocido. Se merece lo mejor del mundo. Le sonreí y le dije, Henry es el mejor regalo que Dios me ha dado. Solo quiero a Henry. Miró las flores que florecían fuera de la ventana y tardó un poco en volver en sí. Olivia, ¿podrías pedirme prestada una cámara de la profesora? Asentí y me levanté para ir a la consulta de la profesora. No tengo cámara. Ese chico, Henry, lo recordaba mal. Sentía el corazón como si un gong y un tambor latieran con fuerza. Corrí de vuelta a la sala como loca. Henry estaba dormido con mis flores favoritas en la mano. No pude despertarlo por mucho que lo empujara. Después de que Henry se fue, no lloré ni una sola vez. Era como un robot acostado en la cama todos los días viendo salir y ponerse el sol. No pensaba en nada, como si solo fuera un cascarón. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Era una publicación de Henry en Wio. Agarré el teléfono como si me estuviera volviendo loca.
mis manos temblorosas no pudieron desbloquearlo. Golpeé la mano contra la mesita de noche y logré calmarme. Hermosa Olivia, cuando veas esta publicación de Wio, puede que me haya ido de vuelta a otro planeta. No llores. Voy a prepararte un hogar en la próxima vida. Prométeme vivir una buena vida porque yo también soy feliz contigo en un lugar que no puedes ver. Mi anhelo estalló y mis lágrimas nublaron gradualmente mis ojos hasta que no pude ver con claridad las palabras del teléfono. Desde ese día, me obligué a ser autodisciplinada como una loca y viví una vida siguiendo una rutina diaria. Incluso hice nuevos amigos. Les dije a todos que mi novio Henry es una muy buena persona. Todos pensaron que era feliz, pero solo yo sabía que me estaba volviendo loca. La luz del baño permaneció encendida toda la noche. Me quedé quieta en la bañera. Nadie corrió a salvarme. Voy al hogar que Henry y yo preparamos para la próxima vida.